Hola jóvenes, muy buena tarde a esta sesión de esta semana, nuestra segunda sesión de nuestra semana número 2 del módulo número 14, el universo natural. En esta semana estamos abordando los temas de nuestra unidad número 2, ciencia y universo. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para esto. En esta sesión trataremos principalmente dudas acerca de nuestras actividades integradoras número 3, la ciencia de los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para esto, jóvenes, es muy importante los que se lleguen a integrar el día de hoy a esta sesión de espacios abiertos, pueden tomar directamente el audio de esta sesión por Zoom. O bien pueden escribirnos por medio de nuestro mensaje. Ahora bien, se está generando un video de esta sesión y una vez que revisen el video y si llegan a tener una duda, por favor escriban en la sección de comentarios. Aquí preferentemente indiquen el minuto y el segundo donde está surgiendo la duda para que sea más breve y preciso el que yo les pueda responder. Lo más importante es que tanto en esta sesión como en la comunicación que lleguemos a tener por medio de nuestras grabaciones, sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y este es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. La semana número 1 ya aprendimos acerca de la estructura de la materia y en esta semana vamos a observar acerca de la interrelación que existe con la energía, más que los conceptos, las manifestaciones y también conocer que la energía se rige por una ley, al igual que la materia. Recordemos, en esta semana número 1 aprendimos acerca de la ley de la conservación de la materia. También existe una ley que es la ley de la conservación de la energía y esta también tiene sus características. Para nuestra actividad integradora número 3, la cual es la ciencia de los fenómenos naturales, el propósito de esta actividad es explicar los fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y los conocimientos que nosotros aprendimos acerca de las reacciones químicas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para esta actividad? Necesitamos conocer el método científico, identificar los tipos y las fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación y realizar una búsqueda en Internet, sobre todo de fuentes confiables. ¿Qué es lo que vamos a entregar para esta actividad? En esta actividad nosotros vamos a entregar un documento en un procesador de texto, simplemente un documento en Word con cada una de las secciones que se nos están solicitando. ¿Y cuáles son estas secciones? Para iniciar, nosotros tenemos que buscar tres diferentes artículos que aborden el tema de las erupciones volcánicas. Ahora bien, eh, ¿dónde vamos a buscar estos artículos? En algún motor de búsqueda como Bing o Google. Podemos acercarnos a los portales de universidades, artículos científicos, también instituciones de gobierno, de orden federal, estatal o municipal, que tengan un seguimiento sobre las erupciones volcánicas. Existen eh, organismos públicos, tanto locales como federales, que manejan excelente información en sus portales. Y esta información, claro que nos puede ayudar. En función de estos tres artículos que nosotros busquemos, vamos a identificar cuáles son las principales características de las erupciones volcánicas, cinco causas de una erupción volcánica y cinco consecuencias de una erupción volcánica en el ambiente. Además de eso, nosotros vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica?
es importante que nosotros presentemos esas tres ecuaciones químicas. Eso es parte de nuestra investigación. Nosotros no tenemos que inventar esas ecuaciones, simplemente de la información que nosotros estemos buscando y encontrar cuáles son esos productos que se obtienen. Y si nosotros encontramos la ecuación química, mucho mejor. Y nosotros debemos de clasificarlas de acuerdo a su carácter energético, como una reacción exotérmica o como una reacción endotérmica. Además de eso, nosotros tenemos que responder y justificar la siguiente pregunta: ¿cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Eh, Vamos a basar nuestra respuesta en cuanto a los tipos de energía y a sus fuentes. Es importante que no confundamos lo que son los fenómenos naturales con lo que puede ser un desastre natural. Los desastres naturales son esos fenómenos naturales que afectan a las poblaciones. Es por ello que los fenómenos como los incendios, las erupciones volcánicas, los ciclones, los tornados son fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza, pero cuando afectan a las poblaciones o a los asentamientos humanos, entonces se convierten en desastres naturales. Por ello es preciso que no confundamos ambos conceptos. Y finalmente nosotros vamos a redactar una conclusión de entre 120 a 150 palabras en la cual vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro documento? Este documento está diseñado para que lo estructuremos en forma de un ensayo. Vamos a integrar una portada. En esa portada debe de tener nuestros datos de identificación, como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Eh, Respecto de la información que nosotros encontremos en esos artículos, y les voy a recordar algo muy importante: eviten copiar y pegar, eso se considera como plagio. Ahora, ustedes lo tienen que redactar con sus propias palabras. Además de eso, esas fuentes de información, por favor, colóquenlas dentro de sus referencias para que no haya ningún problema sobre la existencia o no de plagio. Una vez que nosotros tengamos esa información, entonces vamos a realizar una introducción. Esa introducción tiene que ser breve, entre 8 a 10 renglones, de lo que va a contener nuestro documento. Posteriormente, para los puntos 2 y 3, las características de una erupción volcánica, las 5 causas, 5 consecuencias y las respuestas a las dos preguntas, las vamos a incluir en el desarrollo de nuestro trabajo. Finalmente, nuestra conclusión, entre 120 y 150 palabras, con ello vamos a terminar nuestro documento. Una vez que nosotros terminamos nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S2A y 3. Una vez que terminamos nuestro archivo, lo subimos a la plataforma. Recuerden, esos tres artículos tienen que ser de fuentes confiables. Nosotros debemos de evitar copiar y pegar. Nosotros debemos de escribirlo con nuestras propias palabras. Y sobre todo, la fuente de esos tres artículos tiene que estar en las referencias de nuestra actividad. Por ejemplo, busqué rápidamente acerca de las erupciones volcánicas en México y me manda una página de una dependencia federal, lo cual es el Servicio Geológico Mexicano, o la Secretaría de que se encarga de la vigilancia eh, de, de los sismos y de la actividad volcánica en México. Y tiene excelente información, sobre todo porque en las últimas semanas uno de los volcanes más activos en México, su actividad se ha incrementado constantemente en lo que es el Popocatépetl, en lo que es en el Valle de México. Por ello es que podemos encontrar información muy importante. Ahora, una vez que encontramos nosotros nuestros artículos, es importante que nosotros identifiquemos las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas de una erupción volcánica y 5 consecuencias de una erupción volcánica en nuestra vida. Y para ello, nosotros es importante que tengamos presente acerca del concepto de energía. La energía es un concepto físico que nos indica que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Es un término abstracto, es un término físico, pero nosotros
acerca de la materia y de la energía, nosotros ya conocemos que se necesita energía para poderse llevar a cabo una reacción. Mm, Los átomos necesitan eh, romper sus enlaces y formar enlaces nuevos para formar sustancias nuevas, lo que implica una reacción química. A ello se le conoce como energía de enlace, para que lo cual pueda suceder esa transformación. Es importante que esos sustancias, esos átomos que están formando moléculas, rompan esos enlaces. Ellos este fenómeno donde rompen sus enlaces, se necesita una energía de ruptura. Y toda esta energía puede ser medida. Y este tipo de energía, en el caso de los procesos químicos y los procesos termodinámicos, se conoce como entalpía. Particularmente en las ecuaciones químicas se conoce como entalpía de reacción. Esta entalpía de reacción es el fenómeno global de lo que ocurre en la reacción química, de esa energía que tienen los productos y también de la energía que tienen los reactivos. Todo esto ya ha sido calculado y se conocen estos valores. Nosotros podemos predecir eh, qué tipo de reacción, de acuerdo a la energía que necesito que libere, se está llevando a cabo. Así es que esa fórmula, ese delta H de reacción o esa entropía de reacción, va a ser la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Lo más importante, eh, más que los valores numéricos, o que tengamos que conocer esos valores, es el signo que está ocurriendo. El signo, un signo negativo, nos está indicando que la energía eh, de esa reacción se está disipando hacia el medio, hacia el entorno. Entonces nos indica que se está llevando una reacción exotérmica. Y una reacción exotérmica quiere decir que está liberando calor. Eso es lo que nos quiere decir, simplemente el signo que nosotros encontramos al aplicar esta ecuación. Y un signo positivo nos está indicando que esa reacción necesita calor, que es una reacción endotérmica. En los incendios forestales, en las reacciones, por ejemplo, llevadas a cabo en una erupción volcánica, generalmente liberan calor y ello nos está indicando el tipo de reacciones o la clasificación energética de esas reacciones que están sucediendo en ese. Cuando ocurre un tipo de ruptura, cuando esos átomos de esas sustancias cambian o rompen sus enlaces para formar sustancias nuevas, algunas veces ocurre, eh, bueno, existen dos tipos de rupturas. La primera es una ruptura heterolítica, es decir, una especie química se queda con ese par de electrones y se forma un anillo. La especie que se queda sin electrones se forma un catión. Ahora, cuando ocurre una ruptura exactamente a la mitad y ambas especies químicas se quedan con un electrón, se quedan o se forman radicales libres. Lo particular de los radicales libres es que son altamente reactivos y ese tipo de sustancias, y sobre todo en los procesos biológicos, pueden ser muy perjudiciales. Y hablando, ya conocimos el concepto de energía, un término físico, pero tal vez nos quede más claro y estamos más acostumbrados a conocer las manifestaciones de la energía. La energía está asociada al movimiento, la energía está asociada a la luz, al calor, a las ondas, a la electricidad, a la energía que proviene del sol. Esos son algunos tipos de energía a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo podemos clasificar nosotros estos tipos de energía, porque ubicándolas, nosotros podemos empezar a denotar características propias de la energía. Primero, la energía mecánica es esa que está asociada al movimiento. Para que ocurra movimiento, tiene que existir energía cinética. Y para que ocurra movimiento, tienen que estar algunos cuerpos quietos. Y esa es energía potencial. Por ejemplo, si yo tomo este bolígrafo y entre más alto
yo lo empiece a llevar, su energía potencial empieza a aumentar, pero no se va a convertir en energía cinética hasta que yo lo suba. Tanto la energía cinética como la energía potencial son tipos de energía mecánica que nosotros no podemos aprovechar. Por ejemplo, cuando niños tal vez jugamos con carritos de fricción, nosotros obteníamos mucha energía potencial que se almacenaba en un resorte con esa torsión, y cuando nosotros liberábamos el carrito, se liberaba esa energía, convirtiéndose en movimiento y liberándose en forma de energía cinética. Al final es energía mecánica lo que nosotros estamos desarrollando, son tipos de energía mecánica. Para que esto ocurra en nuestro planeta tiene que existir energía gravitacional. Nosotros conocemos la fuerza de gravedad. Es esa fuerza que hace que cuando yo suelte la pluma caiga hacia el piso o hacia la mesa. Si yo me encontrara en el espacio y soltara la pluma, puesto que no hay energía gravitacional, esta pluma se quedaría suspendida. Gracias a la energía gravitacional, nosotros estamos en la superficie de este planeta y podemos desarrollar energía mecánica. Aunque los científicos todavía no pueden determinar exactamente qué es la energía gravitacional, las manifestaciones de la gravedad y de su energía es una constante en nuestro planeta, aunque es diferente en otros planetas. Por ejemplo, en la Luna la gravedad es una tercera parte de la Tierra. Si pudiéramos colocarnos en la superficie del Sol, la gravedad sería unas 30 veces más que nuestro planeta. Y esto va de acuerdo a la acumulación de masa que puede tener. También existe otro tipo de manifestación que nos es muy habitual en forma de sonido, o por qué no, también en forma de ruido, lo que es la energía sonora o la energía acústica. Y estas son perturbaciones de nuestro medio. Y esta energía se transmite a través de ondas, pero un tipo de especial de ondas como son las ondas sonoras. Y tal vez lo más habitual y lo más necesario en nuestra sociedad es la energía eléctrica. Y aunque la energía eléctrica, este tipo de energía es extremadamente necesaria, realmente tiene muy pocas aplicaciones directas. Nosotros necesitamos convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía útil para nosotros. Nosotros no iluminamos nuestra sala o nuestra habitación en nuestros hogares o las calles en la noche con energía eléctrica, no. Eso es con luz. Necesitamos forzosamente la energía eléctrica para convertirla en energía luminosa. Eh, si nosotros queremos utilizar el microondas o ver la tele en nuestras casas, claro que necesitamos energía eléctrica, pero el aprovechamiento, por ejemplo, es en luz, es en sonido, es en energía mecánica. Si nosotros usamos la licuadora o utilizamos la lavadora, la energía mecánica es bien lo que nosotros utilizamos, pero gracias a la energía eléctrica. Entonces aquí denotamos algo muy importante acerca de la energía. Y la energía puede cambiar entre un tipo. Hablando de los tipos de energía, también existe energía magnética. Es esa energía que poseen los imanes y que, por ejemplo, nuestro planeta Tierra también eh, tiene un enorme campo magnético que nos protege de radiaciones que vienen de nuestro Sol. Hemos aprendido a utilizar estos imanes para poder desarrollar motores eléctricos que nos son muy útiles para generar energía mecánica. La energía térmica que fuera de ellas, si no la tuviéramos en nuestro hogar, ya sea, por ejemplo, por estufas a gas, eh, o bien estufas más novedosas de inducción magnética que utilizan campos magnéticos para generar calor. Esto es, por ejemplo, eh, en un fenómeno de combustión como en nuestra estufa se libera mucho calor. El calor se puede conducir por radiación, por conducción, por convección. Y de esta forma nosotros podemos aprovechar la energía térmica. Aquellos que puedan tener en sus hogares estufas de inducción magnética, estos campos magnéticos
al reaccionar con metales como el hierro, y es necesario que se necesiten, por ejemplo, cacerolas o comales, instrumentos de hierro para que se pueda generar este tipo de calor por medio de un fenómeno electromagnético. Y para que podamos utilizar eh, este tipo de estufa, también es importante la energía eléctrica. Hola Nancy, muy buena tarde, qué bueno que se integró a la sesión del día de hoy. ¿Tiene alguna duda en particular de las actividades de esta semana? Hola, buenas noches, asesor. Sí, tengo una duda en la actividad 4 en lo de la clasificación de los, ay, se me olvidó. De los compuestos orgánicos e inorgánicos. Ah, esos. Ok, vamos a pasar, ya que es la única que se acaba de integrar a esta sesión, vamos a resolver completamente eso, si es que me es posible. Los compuestos orgánicos e inorgánicos. Eh, ¿Cómo clasificamos los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos, particularmente en su estructura de las sustancias, eh, tienen un átomo de carbono, pero no solamente eso, este átomo de carbono forma enlaces con oxígeno, con hidrógeno, con nitrógeno y con fósforo y tal vez azufre. Eso es un compuesto orgánico. Esencialmente es un átomo de carbono que está formando enlaces con otros elementos. Tienen características muy importantes los compuestos orgánicos, porque la mayoría de ellos tiene la capacidad de arder o de quemarse. Por ejemplo, si yo pongo un pedazo de papel o un tronco de un árbol, acerco un cerillo, este se va a quemar. Por ejemplo, este bolígrafo que tengo en mi mano es un material sintético que comúnmente le decimos a todo plástico. Si yo lo arrojo a una fogata, este se va a quemar. Y sí, efectivamente, aunque son compuestos sintéticos, son polímeros como tereftalatos, poliuretanos, estos son compuestos orgánicos. Tienen esa capacidad de arder o de quemarse. También una de las características de los compuestos orgánicos es que conforman a prácticamente toda la materia viva. Y hablando de materia viva, pues encontramos a todos los seres vivos. Yo estoy hecho de compuestos orgánicos, mis proteínas, mi cabello, mis uñas, mi piel, mis órganos, todos están hechos de compuestos orgánicos. Y sí, yo también tengo la capacidad de arder si me arrojan a una fogata, entre otras características. Por ejemplo, los compuestos orgánicos presentan isómeros, semejante a estas mismas. Supongamos que este es un compuesto orgánico. Puede existir este compuesto orgánico. Pesan lo mismo, se ven igual, pero se presenta en otra distribución geométrica. Esos son isómeros. Y esa es la que le da una particularidad de que pueden existir muchas, pero muchas sustancias. Puede existir una molécula así, puede existir una molécula así. Son semejantes, tienen el mismo peso molecular, pero no tienen las mismas funciones. Tienen otra distribución geométrica. Y eso es lo que ocurre con los compuestos orgánicos. Se pueden disolver en disolventes orgánicos como el alcohol, como eh, el hexano, el tolueno, el cloroformo. Eh, la mayor parte de las veces sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Y el enlace que caracteriza a los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos van a ser todos aquellos en los cuales no vamos a encontrar carbono dentro de su estructura, pero carbono reaccionando con hidrógeno o con oxígeno o con nitrógeno. Existen algunos compuestos de carbono que esencialmente son inorgánicos, sí, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono.
Fuera de ello, todos los demás sustancias que no posean carbono con este tipo reaccionando con estos elementos son compuestos inorgánicos. El enlace que más los caracteriza es el enlace iónico. Una de sus características es que tienen puntos de fusión muy altos. No presentan isómeros. La mayoría de ellos no se queman. Los podemos disolver fácilmente en agua. Reaccionan de una forma muy rápida y cuantitativamente casi siempre. Por ejemplo, el agua. El agua no se quema. El agua es un compuesto inorgánico. La sal de mesa que nosotros tenemos en nuestras casas, no se quema y es fácil disolverla en agua. Es más, la sal de grano, la sal marina que no ha sido refinada, se utiliza muchas veces como soporte para cocinar. En un comal se coloca la sal y sobre la sal podemos colocar una mojarra o unos camarones y la sal jamás se va a quemar, simplemente es para darle sabor a nuestros alimentos. Algunos otros como los ácidos que utilizamos nosotros para limpiar nuestros baños, como el ácido muriático, otras sustancias que utilizamos para lavar nuestra estufa, como la sosa, son compuestos inorgánicos. Eh, ¿Alguna duda con respecto de los compuestos orgánicos o inorgánicos, Nancy? No, ya me quedó más claro, asesor. Ya, A, a muchas ver, gracias. deme un ejemplo de un compuesto orgánico. De un compuesto orgánico. Mm, Nancy, le voy a sí, hacer es una... que le- le- los acabo de leer esto y ya se me olvidó. No, es que no es que nos tengamos que aprender las cosas. ¿Para qué nos aprendemos las cosas si ya están en los libros? Si se me olvidan, la vuelvo a leer. Lo importante es que nosotros lo razonemos. Usted en su cocina tiene sal y tiene azúcar. Sí, ¿Cuál de los dos, de acuerdo a las características que nosotros vimos, cuál es orgánico y cuál es inorgánico? el orgánico sería el azúcar, ¿no? Y el inorgánico sería la sal, Pero ¿por qué el azúcar es orgánico? porque lo extraemos de la caña de azúcar. Y una de las características... Mm, ¿Ha hecho usted un flan napolitano? sí, alguna vez. Y para hacer un flan napolitano, primero hay que caramelizar el azúcar, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa si por distraídos nosotros en la estufa, en la hornilla, tenemos nuestra flanera, le ponemos el azúcar y por estar platicando o viendo la televisión, la dejamos más tiempo? se quema y se... Se quema. Los compuestos orgánicos arden, se queman. Ah, ok. Esa es una característica. Si O usted, sea, podría ser la gasolina. por supuesto, la gasolina se quema. Ah, ok. ¿Qué pasa? A ver, usted seguramente tiene un botiquín en casa y tiene alcohol. Sí, ¿El alcohol se quema o no? sí, Y a ver, ¿el agua oxigenada se quema o no? el agua oxigenada. No, No, no. ya ve, es más fácil que nosotros lo razonemos. Si se quema y arde, estamos el 99% seguros de que es un compuesto orgánico. Si yo dejo una tortilla en el comal, ¿qué es lo que pasa? Se va a quemar, se va a carbonizar, ¿no? Se va a carbonizar, es más, se carboniza y después de que se carboniza, ¿qué es lo que pasa? Se hace ceniza y va a quedar apenas y polvito. Ese polvito es inorgánico debido a que es parte de un alimento y acá hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, pero aquellos que se queman van a ser los compuestos orgánicos. ¿Ok? Sí, ya me quedó más, ahora sí ya más claro. Bueno, esperemos que sí. ¿Alguna otra duda respecto a
No, nada más ¿Sabes? tenía esa, o sea, sí tenía más o menos claro que la diferencia de ellos. Me estaba costando trabajo, razonar la pregunta de cuál era la importancia de, clasificar los compuestos. Entonces, esta era, en sí mi duda era la que tenía. Entonces ya, ahorita con lo que me explicó, ya más o menos tengo la idea. Ok. Y además en ello, ¿por qué radica esa importancia? ¿Sabe cuántos compuestos inorgánicos el ser humano ha descubierto o ha sintetizado? No. Alrededor de 34 millones de sustancias. ¿Usted imagina que se pueden todavía crear más sustancias o no? Sí, yo digo que sí, porque como todo va, evolucionando. Sí, tal vez unas 300,000 o un medio millón de sustancias más es posible que nos haga falta por descubrir. Ahora le voy a decir, ¿sabe cuántos compuestos orgánicos hay hasta el día de hoy? Hay cerca de 134 millones de compuestos orgánicos que han sido descubiertos o sintetizados por el ser humano. ¿Cuántos cree que hagan falta por descubrir? Muchos o Pues, poquitos, ¿mandé? muchos o poquitos que todavía hagan falta por descubrir de compuestos orgánicos. Pues yo creo que ya muy pocos, ¿no? Bueno, no Mm, creo que pocos porque nos estamos acabando los recursos. Eh, Fíjese que no. Y de los compuestos orgánicos todavía faltan muchos millones de compuestos que todavía estamos por descubrir. Cada día estamos sintetizando más medicamentos, descubriendo más medicamentos, propiedades en los alimentos, materiales que nosotros utilizamos, nuevas fibras, nuevos insumos para nuestra vida diaria, todavía faltan muchísimas, pero muchísimas sustancias orgánicas que están por descubrirse, que están por sintetizarse. Los compuestos inorgánicos, pues en comparación con los orgánicos, son muy poquitos y de los orgánicos faltan muchísimos, pero muchísimos. De hecho, la química orgánica tiene una clasificación y un estudio diferente al de la química inorgánica. ¿Por qué? Porque es enorme. Imagínense de cuántas sustancias diferentes estoy compuesto e interactúan y yo necesito. Mm, ¿De cuántas sustancias? Ajá. Es más, así, ¿cuántas sustancias conformarán? ¿Le gusta el chocolate? Sí, Eh, ¿Cuántas sustancias diferentes cree usted que podamos encontrar en un chocolate? ¿cuántas sustancias? Mm, Nada más una, ¿no? El chocolate. El chocolate está formado cerca de 2,400 sustancias. Ahora imagínese un melón, un jitomate, una tortilla, un ser vivo como usted o como yo. ¿Cuántas sustancias nos conformarán? Hay moléculas orgánicas como eh, conforman las células. Las células tienen muchas sustancias que tienen funciones, algunas proteínas. Las proteínas, por ejemplo, nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, y dentro de las funciones que justo en este momento es que estamos respirando. Y respiramos el oxígeno que está en el aire. Y hay proteínas dentro de las células, que de hecho es la hemoglobina la que transporta ese oxígeno de nuestros pulmones hacia nuestras células.
Hay otras. Cuando usted se come un chocolate, estoy muy segura que se pone contento, porque esa sustancia hace que nuestro cuerpo produzca otras que nos dan felicidad. Hay otras sustancias que nos producen sueño, hay sustancias que nos hacen crecer, que nos hacen desarrollarnos. Si nosotros no tenemos cuidado y no nos ejercitamos, vamos acumulando sustancias nocivas que pueden crear otras y causarnos enfermedades. Así es que hay muchísimas sustancias todavía que interactúan. Los seres vivos somos seres muy complejos. Imagínense si una barrita sencilla de chocolate tiene un montón de sustancias, imagínense un ser vivo. Y por ello es importante para que los estudiemos, porque así podemos mejorar la calidad de vida de la población en general. Podemos descubrir sustancias que nos hacen daño o sustancias que son benéficas y que nos ayudan a tener una vida sana. Mm. Ok, ¿alguna otra duda sobre estas actividades? No, no era la única que tenía. Muchas gracias, asesor. Ok, de nada. Bueno, vamos a dejar en recuerdo en el punto de dónde está. Dónde está. Ok, bueno, nosotros necesitamos conocer el método científico. Y el método científico es una serie de etapas, una serie de pasos que se llevan a una investigación científica. Y no solo en una investigación científica. Eh, el aplicar el método científico y sí esta serie de etapas ordenadas nos ayuda a poder tal vez describir un fenómeno que nos ocurra a diario. Por ejemplo, si yo suelto mi pluma, observo que cae, ¿por qué cae? Yo hago una respuesta, pues porque tal vez es muy pesada. O alguien tal vez dirá, es que existe una fuerza que la jala hacia el piso. Entonces, planeamos una experimentación, lo aplicamos y conforme a los resultados podemos concluir. Tal vez esta misma pluma que tiene un peso en el espacio, si yo la suelto, no va a caer, va a flotar. ¿Por qué en la Tierra sí? Porque hay una fuerza de gravedad. Entonces, en la experimentación y llegar a una conclusión y poder reproducir esos resultados, nos lleva a una formulación de leyes y a una generalización. Ello es muy importante porque porque con ello generamos lo que se llama el conocimiento científico. Pero la parte del conocimiento científico la dejaremos para la siguiente sesión. El método científico es muy importante porque nos ayuda a encontrar esas leyes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros planteamos una hipótesis y experimentamos y nuestras conclusiones nos dicen que nuestra hipótesis fue errónea? ¿Ese trabajo no sirve? ¿No sirve de nada? Claro que sí, porque ese trabajo le va a ayudar a otra persona, a otro científico, a que cambie esa hipótesis o que mejore los experimentos y con ello poder describir los fenómenos que nos ocurren a día. Lo importante de esta primera actividad, y recuerden, nosotros tenemos que buscar nuestros artículos, buscar la información que se nos está solicitando, pero sobre todo estructurar nuestro documento en una forma de desarrollo, haciendo una carátula con nuestros datos de identificación, una introducción de lo que va a contener eh, nuestro trabajo. Esta introducción tiene que ser de entre 8 a 10 renglones. En el desarrollo nosotros vamos a incluir lo que se incluye 2 y 3 y finalmente una conclusión de entre 120 a 150 renglones. Y algo muy importante, para nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones, recuerden que nosotros tenemos una compañera que se llama Margarita, es de nuestra generación. Ella no puede ver los videos de los recursos que ustedes sí pueden ver y nos pide nuestra ayuda, que le expliquemos acerca de la tabla periódica. Para ello, para poder explicar a Margarita y esta actividad tiene que ser dirigida a Margarita porque ella es quien nos está pidiendo nuestra ayuda, va a constar de lo siguiente.
Nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint y tiene que estar explicada con nuestra propia voz. En PowerPoint existe una aplicación de poder insertar audio o bien ustedes también pueden aplicarle la grabación de pantalla para que se integre su audio a esa presentación. En la primera diapositiva ustedes tienen que agregar sus datos de identificación como su nombre, el grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva 2 van a colocar una imagen de la tabla periódica y le van a indicar a Margarita cómo está dividida la tabla periódica de acuerdo a las familias de los elementos. Diapositiva número 3, con una imagen de la tabla periódica, nosotros le vamos a explicar a Margarita cómo está dividida por periodos. En la número 4, nosotros le vamos a explicar acerca del número atómico. En la número 5, nosotros con una imagen de un elemento de la tabla periódica le vamos a explicar acerca del símbolo. Para la diapositiva número 6, con la imagen también de un elemento de la tabla periódica, le vamos a explicar acerca de la masa atómica. En la diapositiva 7 vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Como Nancy, espero que les haya quedado claro. eh, Vamos a mencionar tres ejemplos, tres de más de 130 millones que hay de compuestos orgánicos y tres de compuestos inorgánicos de los de más de 30 millones que hay. Y en la última diapositiva nosotros vamos a responder a la pregunta: ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Lo vamos a guardar con la nomenclatura correcta y hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa si yo termino mi presentación o yo no quise hacer una presentación, me fue más fácil hacer un video y no lo puedo subir a la plataforma porque pesa mucho? Yo hago uso de la nube y en la plataforma suben un documento con la liga de dónde se encuentra su presentación. Si hacen uso de la nube, recuerden otorgarme todos los permisos para que yo pueda realizar esa presentación. Y bueno, la tabla periódica es la forma en cómo están ordenados los elementos. Si están de esa forma, ¿por qué? Están unos cerca de otros, porque comparten características físicas, porque comparten características químicas, porque comparten características electrónicas y también características eléctricas. No es solamente una forma caprichosa, sino que tiene una razón de ser. Y esa razón de ser nosotros la vamos a explicar a Margarita. A Margarita le vamos a explicar que en la tabla periódica los elementos se encuentran agrupados de acuerdo a los grupos y las familias. Existen 18 grupos o bien 18 familias de elementos químicos y que estos eh, se enumeran de izquierda a derecha. En la derecha, hola jóvenes, Ricardo, ¿gusta compartirnos algo? ¿Tiene alguna duda de nuestras actividades? Hola, recién me vengo conectando por cuestiones de trabajo, pero estoy aquí e inicié mi actividad. Digo, aquí muy atento, perdón. Ah, ok. Bueno, Adelante. bueno, voy a desconectar tantito su micrófono. Así. Ahora bien, jóvenes, entonces le vamos a explicar a Margarita que existen 18 grupos o familias que se enumeran de izquierda y terminan hasta el extremo derecho con la familia de los gases nobles. A partir de 2017 se enumeran del número 1 al número 18, pero antes del 2007 existían familias A y familias B. A la familia B correspondía a los metales en transición y las familias A al resto de los elementos. Pero la IUPAC dice: ¿para qué tenemos familias A o tenemos familias B? Vamos a enumerarlas únicamente del 1 al 18. No cambió nada acerca de la tabla periódica, únicamente la forma de cómo nombrar estos grupos. Y le vamos a decir a Margarita que las identificamos como esas columnas verticales y algo característico. Generalmente todos los elementos que se encuentran en una familia comparten el mismo número de valores.
¿Y qué son los periodos? Los periodos, le vamos a indicar a Margarita, que son esas filas horizontales. En esas filas horizontales van a compartir características electrónicas. De hecho, de acuerdo a su configuración electrónica, van a estar ordenados. Nosotros cuando estudiemos acerca de la tabla periódica, vamos a saber que los gases nobles cuentan con su último nivel electrónico saturado, pero el resto de los elementos que se encuentran dentro de esos periodos no. Y es algo que los caracteriza. ¿Por qué? Porque todos esos elementos van a tratar de reaccionar queriendo alcanzar la estabilidad del gas noble en el periodo en el que se encuentra. ¿Qué es el número atómico? Vamos a recordar esos modelos atómicos y le vamos a explicar a Margarita. El número atómico es ese número por el cual se ordenan los elementos que va desde el número 1 hasta el número 104, o bien en las tablas actuales vamos a encontrar hasta el 118, aunque esos últimos elementos aún no han sido creados, y oficialmente tenemos hasta el elemento 104, aunque ustedes sí puede que encuentren, pero los nombres de esos elementos todavía no son oficiales. ¿Y a qué corresponde ese número atómico? El número atómico va a corresponder al número de protones que tienen los átomos de esos elementos en su núcleo. Y puesto que todos los elementos tienen diferentes cantidades de protones en su núcleo, utilizamos este número para poderlos ordenar dentro de la tabla. No existe un elemento o dos elementos que tengan el mismo número atómico. El símbolo químico de los elementos, le vamos a explicar a Margarita, que va a constar de una o de dos letras. Cuando constan de una letra, siempre va a ser una letra mayúscula, y cuando constan de dos letras, siempre va a ser la primera mayúscula y la segunda minúscula. El símbolo químico de los elementos es universal. Siempre vamos a encontrar los mismos símbolos químicos independientemente del idioma en el que encontremos la tabla periódica. ¿Por qué? Porque de esta forma la química tiene un lenguaje universal, sobre todo para su nomenclatura. Claro que la información la vamos a encontrar en idioma de referencia, pero los símbolos químicos no van a cambiar. Algo característico también es que como se fueron descubriendo los elementos de la tabla periódica, empezaron a adoptar nombres en inglés, en francés, en ruso, en italiano, no, en ruso, en francés y en latín. Es por ello que, de acuerdo al origen de su nombre, va a tomar también el símbolo químico, pero los símbolos químicos son universales. La masa atómica, nos vamos a tomar como referencia nuevamente el núcleo atómico. En el núcleo atómico nosotros vamos a tener eh, partículas subatómicas, y en el núcleo se van a encontrar tanto los protones como los neutrones. Entonces, la suma de las masas de estas moléculas, tanto de protones como de neutrones, nos va a dar la masa atómica. ¿Por qué de los electrones no? Porque los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo. Y su masa, la masa de los electrones, es 1000 veces más pequeña que la de los protones y la de los neutrones. Así es que utilizamos únicamente la suma de las masas de estas partículas que se encuentran en el núcleo para tomarlo como la masa atómica. Y aproximadamente en los primeros elementos casi siempre va a ser el doble del número atómico. ¿Por qué en los primeros elementos? ¿Por qué? Porque a partir del calcio, eh, a partir del calcio, los elementos empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones que de protones en el núcleo. Esto es porque los átomos son más grandes y necesitan más neutrones para estabilizarse. Respecto de los compuestos orgánicos e inorgánicos, espero, Nancy, que nos haya quedado muy claro acerca de esto, pero los compuestos orgánicos, el enlace covalente es que nos caracteriza, generalmente se pueden quemar, se disuelven en disolventes orgánicos, sus reacciones son muy lentas y reacciones cuantitativas,
presentan isomería. Algunos ejemplos de ellos. Tenemos muchísimos. Tenemos, por ejemplo, proteínas como las queratinas, la hemoglobina. Tenemos los componentes de las proteínas como los aminoácidos, como el triptófano, la glicina, la lisina, la metionina, el ácido glutámico, el ácido aspartico, alcoholes como el metanol, el isopropanol, el butanol, gases. El gas que nosotros utilizamos en nuestras estufas, como el propano, el metano, el butano, el isopropano, son orgánicos. Azúcares como la sacarosa o el azúcar de mesa que tenemos en casa, o la glucosa que se utiliza para hacer dulces, que le encontramos, perdón, que le encontramos en la miel, azúcares como la fructosa, carbohidratos como la harina, son compuestos orgánicos. Compuestos inorgánicos se caracterizan porque su enlace más frecuente es el enlace iónico, generalmente no se queman, reaccionan de forma muy rápida, los podemos disolver a la mayoría en agua, no presentan isómeros, y algunos ejemplos como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el agua, el cloruro de sodio o la sal de mesa que tenemos en casa, algunos materiales como las sílices que conforman el vidrio, la sosa, los ácidos como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico. Esas sustancias son inorgánicas. Tenemos muchísimas para poner ejemplos. Recuerden que esta actividad tiene que estar dirigida a Margarita, quien es que nos está viendo nosotros. Lo importante de esta presentación es que nosotros le expliquemos con nuestra propia voz. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva más? La agrego sin mayor problema. Recuerden cubrir con todos los puntos que se nos están solicitando para explicarle la tabla periódica a Margarita y también darle respuesta a las preguntas que se nos están eh, Ricardo, Giovanna, Nancy, ¿queda alguna pregunta la semana número 2 sobre las actividades que hay que realizar en esta semana? No, ninguna ya. Muchas gracias, asesor. Gracias a usted, Nancy. Igual yo tampoco tengo dudas. Todo Ok. muy bien, gracias, profesor. Bueno, recuerden, en breve voy a estar subiendo el video de esta sesión y espero que no ocurra algún suceso como que no se genere el audio. De todas maneras lo subo y lo voy a checar en otra computadora para que se suba de forma correcta. Pero en breve van a tener el video de esta sesión y si queda alguna otra duda, escríbanme vía mensaje. En fin de semana reviso el mensajero a mediodía y en la noche por si tienen alguna duda. Y espero sus actividades por si todavía no las han enviado y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, Muchas asesor, gracias y buenas buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches, Ricardo, Giovanna y Nancy. Que Hasta luego. tengan un bonito fin de semana.